Si quieren ya podemos comenzar. Les contaba a la gente que se iba sumando que hoy vamos a estar charlando sobre sexabilidad y neurodiversidad. Y pensaba que son dos palabras bastante potentes, ¿no? Hablar de sexualidad nunca es tarea fácil en esta sociedad y siempre hay tabúes y perjuicios y mucho más si hablamos de sexualidad en personas neurodivergentes o con alguna condición de discapacidad, ¿no? Mari, como dice Mirta, el público siempre se renueva. Si querés comenzar contándonos brevemente quién sos, a qué te dedicás, y de qué se trata este espacio de sexabilidad que armaron junto con Meli, que es tan importante y tan lindo. Pues sabes que yo estoy, buenos días, buen mediodía, buena tarde para todas, para todos, para todos aquellos que se van uniendo, pero veo la cara de los otros cuatro y es la sonrisa, ¿viste? La sonrisa ahí instalada. Bueno, creo que ansiábamos mucho, si bien es como dice Rami, tenemos oportunidades para encontrarnos de forma mucho más informal, si se quiere, siempre terminamos hablando de trabajo, siempre terminamos hablando de las pasiones que tenemos, que compartimos, creo, ¿no? Pero bueno, me llamó mucho la atención, realmente estamos para la foto, los cuatro y la sonrisa ahí como que a pleno. Bueno, ¿qué contarles? Para aquellos y aquellas que no me conocen, yo soy licenciada en Educación para la Salud, trabajo desde hace mucho tiempo, yo siempre digo, fines del 2010 me empecé a acercar a la sexualidad de las personas con alguna condición de discapacidad y hasta el momento no he parado. Por suerte, ¿no? Por suerte porque realmente lo disfruto y siempre ansiando tener mucho más tiempo para dedicarme a full a esto. Así que, aparte soy educadora, volviendo, como le contaba esta mañana a Meli, volviendo a la presencialidad, rara presencialidad, ¿no? Después de tanto tiempo de virtualidad, rara, con muchos silencios detrás de los barbijos, situaciones escolares, la verdad que estamos viviendo muy, muy extrañas. Pero, bueno, por suerte volviendo ahí al ruedo. Con Meli nos conocemos desde hace bastante y trabajamos juntas desde hace poco haciendo mucha cosa, mucha cosa. El otro día decíamos con ella, ¿cuánto hicimos? Y hicimos en pandemia, ¿no? Impensado, creo, todo lo que venimos haciendo juntas, y bueno, y por supuesto no se termina acá. Y creando también este espacio, ¿no? Que es sexabilidad, como siempre charlamos con Damián y con Rami, un espacio que lo entendemos como verbo, como acción, ¿no? Como una invitación a pensar realmente la sexualidad como un derecho en las personas con discapacidad. Así que bueno, feliz de acompañarlos hoy. Meli, ¿querés contarnos algo? ¿Qué haces? ¿De dónde venís trabajando hace tantos años? Así que... Les cuento. Bueno, mi nombre es Melina, todo el mundo me conoce por Meli, así cariñosamente, así que amo que me digan Meli. Y soy médica rehabilitadora, vengo, digamos, de un pueblo muy chiquito que es San Jerónimo Sur, que está a 30 kilómetros de Rosario, acá hice mi formación en la especialidad. En el momento en el que empecé mi especialidad, específicamente con personas con alguna condición de discapacidad, más que nada que requirieran una internación y una rehabilitación, fue cuando tuve mi primer acercamiento en cuanto a la temática de sexualidad, que había sido y sigue siendo en muchos espacios hasta el día de hoy bastante relegada, como si fuera un tema del cual no deberíamos abordar, ¿no? Entonces, en ese momento me di cuenta que realmente era necesario, que era urgente empezar a tratarlo, me puse a estudiar un montón para ver qué había en cuanto al tema, y la realidad es que no, a nivel mundial, no solamente local, ni regional, encontraba mucha información al respecto. Empecé como haciendo mi camino en cuanto a esto. Después me fui encontrando con gente maravillosa y Dios los cría, el viento los amontona, es así, tal cual, y por eso estamos acá en Instagram nos amontona. Nos fuimos encontrando y me encontré, bueno, con María, como ella cuenta, y creo que entre las dos entendimos que los pilares fundamentales en lo que tiene que ver con la sexualidad va de la mano de dos pilares fundamentales que son la salud y la educación. Y sin uno y sin el otro no se puede, porque siempre yo le decía lo mismo a mis residentes cuando llegaban, le digo, ustedes tienen que dejar de entender
que son, digamos, la sexualidad como una cuestión técnica más, ¿no? De decir, bueno, el médico ¿qué hacía? El médico agarraba, venía y decía, bueno, esta es la silla de ruedas que te voy a prescribir, este es el catéter que te voy a prescribir, el tratamiento de rehabilitación de esta forma, cómo te van a mover la pierna, cómo te van a mover el brazo y qué adaptación vas a tener en el hogar. Ajá, bien. Bueno, y cuando hablamos de sexualidad, ¿qué? Hablamos de sexualidad desde qué lugar, o sea, y ahí yo les hacía, digamos, la diferencia fundamental entre la disfunción sexual y la sexualidad. Entonces, digamos que vamos a tratar la disfunción sexual, si vamos a dar un medicamento o un tratamiento, pero entendamos que la sexualidad es mucho más, y ahí es donde entra muchísimo la educación. Y por eso las dos entendimos que esto, como la canción de Arjona, es verbo no sustantivo, entonces empezamos a construir este espacio que claramente tiene el enfoque en la persona con discapacidad y que también forman parte de este proyecto, porque entendemos que sin ellos esto es imposible. Entonces, esto es educación, salud, con foco en la persona y la decisión de la persona hacia dónde quiere ir. Y así lo pensamos y lo entendemos y nuestras acciones van, digamos, en torno a eso. Sí, Sí, una referencia un poquito menos académica no había, ¿no? Porque de todos los autores que podrías haber mencionado, justo Arjona, ¿en serio? Bueno, chicos, porque la canción es así, o algunos saben otra canción. No, pero me parece que está muy bueno esto que decís, Meli, de poder, es que es un gran desafío que tienen los profesionales, ¿no? Poder correrse un poco de la teoría, de los libros, y poder transmitir, educar y adaptar esa información en sexualidad a las distintas personas y a los distintos tipos de aprendizaje que tiene cada persona con una condición de discapacidad o no. Rami, ¿querés contarnos un poquito? Sí, estaba pensando en la medida en que Meli iba hablando, digo, cómo estas, como le gusta decir a Mari, estas alianzas que se forman vienen muy en sintonía con lo que cada uno piensa, porque esto que las chicas están transmitiendo, que me parece además súper relevante y tan necesario, además, el hecho de que podamos plantearnos cuáles son nuestros conceptos, eso ya es un montón, pero si los trasladamos también al campo de la diversidad humana, la sexualidad no es más que otro aspecto, y desde ese punto de vista tiene tanto en común con la neurodiversidad, no por los constructos, digamos, que las conforman, pero sí desde esta perspectiva de la dimensionalidad y de lo que implica para el ser humano. Si nosotros lo pensamos únicamente desde el punto de vista médico, o ni siquiera desde un punto de vista disciplinar, desde el punto de vista de lo normal y lo anormal, entonces ahí es donde empiezan a aparecer las grandes dificultades. En términos de sexualidad, porque como bien decía Meli, hay un montón de cuestiones que hacen a las personas, de hecho que las personas se constituyen también desde y con su sexualidad, y desde el punto de vista de la diversidad, porque a veces estamos acostumbrados a pensar que lo normal es solamente lo mayoritario, y la realidad es que esto no es así, lo normal es la gran diversidad que hay, en términos neurológicos y también en términos de sexualidad, y el gran sufrimiento, y creo que acá está el kit de la cuestión, que viene aparejado cuando lo que se considera minoritario tiene también una connotación negativa o de anormalidad, y ahí es donde empieza el verdadero sufrimiento, no tanto desde las características objetivas de la persona, sino desde esas interpretaciones sociales que se hacen, y por supuesto desde el punto de vista de que la sociedad muchas veces juzga estas cuestiones y el daño que provocan. No sé si nos metemos un poquito ahí, a lo mejor desde las experiencias y de lo que cada uno ha vivido en relación con la práctica que realiza, pero desde estas connotaciones y por qué es importante cambiar esa mirada. Tal cual, porque, o sea, a nosotros nos atraviesa muchísimo lo cultural, en absolutamente todo, en el concepto que tenemos de lo que tiene que ser y cómo debe ser. Sabemos que, o sea, estamos arrastrando mucha historia con mucho peso de muchísimos años de pensar que las cosas se deberían hacer de una forma y deberían ser de esta forma y que el resto está mal. Entonces, creo que el primer paso es identificar todo eso que está tan cargado de mitos y prejuicios en torno a la sexualidad, a la discapacidad, a todo, digamos, ese mundo. Empezar a desnudarnos de esos mitos y prejuicios creo que es lo más difícil, porque nos atraviesa culturalmente mucha historia con mucha carga de todo eso. Yo siempre, por ahí con Mario lo hablamos muchísimo, y siempre es como nuestro punto de partida, porque no solamente es, bueno, ¿qué piensa la sociedad en general con respecto a una condición de discapacidad o a la sexualidad y alguna condición de discapacidad?
sino que justamente esto también está tan arraigado en los profesionales que estamos tratando a esos pacientes o esas personas con discapacidad o de alguna forma intervenimos en sus vidas. Entonces, uno puede decir, bueno, sí, está bien, a lo mejor esta persona no puede llegar a comprender, digamos, todos estos, digamos, este concepto de sexualidad que por ahí estamos tratando de limpiar de tanto mito y prejuicio, porque es una persona que probablemente no estuvo mucho tiempo o no está expuesto a lo que es ese mundo, pero muchas de las personas que estamos expuestos a ese mundo, los profesionales, los educadores, también tenemos todo eso impreso casi en nuestro ADN cultural de qué decir y cómo tratar. Entonces, ahí creo que hay una gran limitante y un gran o un potencial en empezar a trabajar desde nuestros lugares como profesionales, de decir, bueno, lo primero que tenemos que hacer es empezar a dejar de pensar lo que nos dijeron que teníamos que pensar y a limpiar nuestros conceptos de todos esos mitos y prejuicios. Y ni hablar cuando ni siquiera nos dijeron qué pensar, porque ese también es otro punto, ¿no? La formación que recibimos y que muchas de estas prácticas tienen que ver con el hecho de que no hemos sido formados. Entonces, insisto que para mí la mayoría de los profesionales, al igual que las familias, no tienen malas intenciones. El tema es que muchas veces terminamos perpetuando un montón de acciones justamente desde ese accionar que tenemos porque no paramos a reflexionar o porque nunca nos enseñaron. Te interrumpí, Mari, vas a decir algo antes. No, me quedé pensando, Rami, en lo que decía Meli, pero digo que también hay esto ya que es una charla de amigos y de amigas también, esto es algo banalizar. Hay como una moda, ¿no?, de hablar de sexo y hablar de sexualidad, y muchas veces se sigue imponiendo formas de sentir, ¿no?, y formas de vivir la sexualidad, que sabemos que es absolutamente singular y construida por cada uno de nosotras y de nosotros. Pero hay como, yo no sé si fue la virtualidad, si fue la pandemia, si fue el aislamiento, pero hay como una tendencia que aparecen estas palabras, ¿no? De que todos sabemos de sexualidad ahora, todos sabemos de discapacidad en relación a cómo vivir la sexualidad, todos sugerimos, ¿no? Cuando en realidad hay que trabajar juntos. Esto que decimos con Meli siempre y que con vos estamos de acuerdo también, esto de centrado en la persona, o sea, preguntemos a las propias personas con discapacidad qué es lo que desean, qué es lo que necesitan, porque es muy sencillo desde los medios hegemónicos hablar de un sexo hegemónico, hablar de un sexo genital, como decimos nosotras, ¿no? Con una superpenetración, con un superorgasmo, con supereyaculación, cuando muchas veces eso no sucede. Entre lo ideal y lo real hay una distancia tan enorme que, digo, estas cosas también, porque se ve como mucha moda en torno al sexo y a cómo debemos sentir lo sexual, cuando esto es absolutamente en singular, no es que para todos y para todas exactamente igual, ¿no? La vivencia del cómo. Y ahí me parece, Mari, en esa distancia de la que vos hablás es donde aparece el sufrimiento. Porque una cosa es que no comprendamos que puede haber diferentes situaciones y otra cosa es cuando pensamos que esas diferentes condiciones necesariamente son negativas. Y la realidad es que la mayoría de las veces la expresión, y no me limito simplemente a la cuestión de sexualidad, lo hablo en términos generales, ¿no? Desde la diversidad neurológica también. ¿Por qué asumir que tiene que haber un cerebro estándar o que todos tenemos que procesar de la misma manera, o que estas variaciones incluso no pueden ser hasta positivas? Y la realidad es que cuando no nos podemos correr de eso, del mismo modo que no nos podemos correr de esta sexualidad hegemónica, ahí es donde aparece el sufrimiento. Con esto no estoy diciendo que no hay que hacer nada y hay que dejar que cada uno se exprese, porque por supuesto que hay un montón de desafíos, existen, como decía Meli antes, disfunciones, existen también necesidades de apoyo, sobre todo pensando en la neurodiversidad, pero eso no implica que no podamos disfrutar que no podamos tener buena calidad de vida, que no podamos tener buenas relaciones sexuales en todas las dimensiones de la sexualidad, y a lo mejor después podemos hacer este chiste que suele hacer Mari siempre, que es, ¿sabían que en este momento estamos teniendo relaciones sexuales? Lo vamos a dejar ahí y después la respondemos. Lo voy a patentar, Rami. Me parece que... Claro, porque es... Sí, Mari. No, dale. No, decía que me parece que muchas veces se confunde esto de sexualidad con genitalidad, ¿no? Y esto de que si las personas con discapacidad pueden hacer uso de su sexualidad. Es eso lo que muchas veces los vemos
como personas, como angelitos, como personas que no van a crecer nunca por más de que muchas veces tienen más de 30 años. Bueno, mi hermano, por ejemplo, yo soy hermano de una persona con autismo y yo lo veo todo el tiempo en mis papás, ¿no? Esto de no poder cambiar el chip de que es una persona adulta ya, ¿sí? Con todas las necesidades que tienen las personas adultas. Entonces, poder corrernos del diagnóstico muchas veces es complicado para los padres y para los familiares en general. Totalmente de acuerdo, porque además, como decía, a mí me gusta mucho empezar siempre con una línea histórica, porque es donde nos vemos parados. Es muy difícil a veces, creo, poder diferenciar esto de las generaciones, ¿no? Creo que esta generación nuestra es como que es un poco más de romper paradigmas y demás, pero y pensamos que estamos muy alejados de los conceptos tan viejos e históricos y demás. Y realmente, esto que vos estás nombrando ahora, con respecto a, bueno, mis papás por ahí piensan, digamos, esto del tema de si puede decidir o no, y fíjense que recién en el año 99, o sea, éramos todos chicos, o sea, no hace tanto tiempo Yo no había atrás. nacido. No habías nacido, claro, eras No. nada. Yo era una puber, Mariela tenía 5 años. Yo era una puber. Pero fíjense, en el año 99 fue que se cambió este concepto de sexualidad como derecho sexual a la persona con discapacidad, independientemente de su dotación intelectual, física o mental. O sea que estamos hablando de un concepto que ha cambiado en forma contemporánea de empezar a luchar por estos derechos y hacer entender al mundo que la persona puede decidir por sí misma. Entonces, por ahí es un poco complicado, no solamente para las personas por ahí que son de otra generación y que tienen algún hijo con alguna condición de discapacidad, entender este concepto, sino también que ahí empieza a jugar otro factor de cómo, digamos, que tiene que ver obviamente con las crianzas, de cómo fueron, cómo fue las vivencias y demás, y también, digamos, esta sobreprotección que existe. Muchas veces en esto de tener un hijo con alguna condición de discapacidad, que claramente nace desde el amor, ¿no? De decir, bueno, no quiero que le pase nada, pero si pasa esto, si pasa aquello. Y una de las cosas que siempre me gusta hablar con María, que seguramente ella va a ahondar mucho más, porque tiene mucha más experiencia en discapacidades intelectuales de origen, digamos, congénitas, es que digamos, esto de los papás de decir, bueno, yo no quiero hablar del tema porque, no sé, me parece que no va a entender, y si no va a entender, si no se lo digo, en ningún momento me va a preguntar, entonces nunca va a aparecer el tema, jamás, porque claramente, o sea, si tiene digamos, la intelectualidad de un niño permanente, o sea, de un niño, porque, bueno, hacemos las típicas pruebas que a los profesionales les encanta para decir, esta persona tiene 3 años de edad intelectual, esta tiene 4, que solemos hacer esas cosas, que son herramientas que deben entenderse en un contexto general. Por eso siempre hago hincapié en que tenemos que pensar los profesionales de salir de esa burbuja de lo técnico, académico, y entender que si nos estamos dedicando a esto, la persona es una integralidad y no un resultado, pero esto que entienden los papás como decir, bueno, tiene 3 años digamos, de dotación intelectual, entonces jamás en la vida se le va a ocurrir ni le va a pasar de tener, digamos, este deseo o que le aparezca en cuestiones relacionadas con la sexualidad, y si yo no se lo digo, ni lo va a pensar. Y la realidad es que después nos encontramos con, digamos, con conductas que no fueron enseñadas de chicos, porque independientemente de digamos, de la condición que cada uno tenga, uno va generando sus conductas a medida de lo que fue viviendo y del aprendizaje que tuvo. Entonces, aparecen estas cosas de decir, uy, bueno, pero, y ahora apareció, me pregunta esto, no sé qué hacer, ¿cómo puede ser? Yo pensé que jamás le iba a pasar, porque si tiene la mentalidad de un chico de 3 años, claro, pero tiene el cuerpo y las hormonas de un adulto de 20. O sea, y todo eso también tiene un impacto. Sí, dale, Darren. Perdón, Meli, digo que justamente ahí es donde vemos esta rigidez. Vos antes hablabas de las cuestiones generacionales. Yo coincido en que quizás nuestra generación es un poco más rupturista, la generación anterior a lo mejor es un poquito más
no quiero decir pacata, conservador. pero como que les cuestan un poquito más los cambios y veo que las generaciones posteriores son 1000 veces más abiertas. Entonces nosotros como que venimos a hacer un nexo, creo, entre una manera de pensar y otra. Y sin embargo también vemos que hay un montón de personas que son mayores, que pertenecen a otras generaciones y que están súper ayornadas y que comprenden, y un montón de personas jóvenes que son muy cerrados. Entonces creo que el punto está en la rigidez que puede haber en los paradigmas y que por supuesto es mucho más común en personas que pasaron mucho más tiempo pensando las cosas de una manera y por eso es que vemos estas brechas generacionales. Pero en última instancia tenemos que empezar a corrernos de esa mirada rígida. Y vos recién dabas un ejemplo súper claro, ¿no? Esto de las edades mentales. Pensar a la diversidad desde el punto de vista de las edades cronológicamente esperadas es también limitarnos o ser muy rígidos, ¿no? Si la persona está, si un papá está pensando que su hijo tiene una edad mental de 3 años, pero no comprende que en realidad las distintas dimensiones de su personalidad no son solamente la esfera intelectual, entonces ahí es donde está el error, ¿no? Pensar que solamente somos nuestra capacidad intelectual, o que solamente somos nuestra capacidad de comunicación, o que solamente somos nuestra capacidad de expresar lo que nos pasa, y no, son todas esas cosas y muchas más, y por supuesto que hay que tener consideraciones para cada una de ellas, y me parece que ahí es donde esta mirada rígida, o cuando estos paradigmas se hacen demasiado rígidos, ese es el gran motivo del sufrimiento, y ahí es donde tenemos que apuntar. Y para eso nada mejor, como decían antes, educación y conocimiento, ¿no? Sin eso es imposible poder avanzar. Totalmente. Sí, hay algo más que es interesante, porque a nosotros siempre nos preocupa esto. Cuando aparecen estos procesos de sobreprotección que vienen de la mano de la infantilización en general, de las personas con alguna condición de discapacidad, cualquiera sea, ¿no? Motriz, sensorial, intelectual, cualquiera sea, en realidad siempre vienen de la mano estos procesos de infantilización. Yo digo, siempre me lo pregunto, pero ¿por qué hacer la diferencia, no? Bueno, tenemos una persona de 40 años con un nivel intelectual de 5, y bueno, entonces como es un niño, entonces a los niños educación sexual no, a las niñas educación sexual no. Digo, salgamos del ámbito del colectivo o de la comunidad de personas con discapacidad. Entonces es comprender que a los niños y a las niñas, a las infancias o a las niñeces, educación sexual no. Ahí realmente me preocupo, ¿no? Porque, digo, los que trabajamos en educación y en educación sexual puntualmente, juntamente siempre decimos y remarcamos esto, educación sexual siempre, y en los primeros años de vida, ¿no? Entonces, y que nos acompañe después toda la vida. Digo que es algo para que nos pongamos a analizar también las y los profesionales, ¿no? Porque muchas veces siempre decimos con Meli, les achacamos a la familia, bueno, con Rami también lo hemos hablado millones de veces, les achacamos a la familia replicar sistemas o dispositivos de sobreprotección e infantilización, cuando muchas veces los vemos en los centros terapéuticos, en los centros de rehabilitación, en las escuelas especiales. Y muchas veces también hay que sentarse a charlar con esos profesionales. ¿Qué está pasando? ¿Por qué tanto miedo de hablar de sexualidad? ¿Por qué tanto miedo de abordar la educación sexual, no? ¿Por qué tanto temor? Hay temor, hay desconocimiento. Me parece que ese es un trabajo también que nos debemos, ¿no? Sí, que además justamente a lo que contribuye es al hecho de que cuanto más hablamos, más se le pierde ese miedo y más deja de ser un tabú, Claro. porque ahí también hay otra cuestión, digo, yo hoy estoy hablando exclusivamente desde el sufrimiento, pero me parece que es una de las cuestiones que más daña y por eso lo traigo a la mesa. El hecho de poder pensar cuáles son esos factores que llevan al sufrimiento nos permite determinar cuáles son los caminos para mejorarlo. Entonces, tiene que ver con la falta de conocimiento, bueno, brindémoslo, si sabemos que hay un montón, un cuerpo teórico enorme respecto al tema. El problema son los prejuicios, bueno, rompámoslos, hablemos de los mitos, desmitifiquemos, naturalicemos, y ahí está la cuestión. Mientras esto no sea algo natural, siempre va a seguir generando sufrimiento. Sí, y no solamente las cuestiones que también por falta de información las personas no saben, ¿no? Muchas veces las personas con discapacidad, por no poder decirlo, son focos de ciertos abusos, entonces poder contar con la información, ya sea que lo entienda de una forma u otra, es también protegerlos, ¿no? Saber qué cosas se pueden realizar en cada lugar, con qué tipo de persona, dónde el cuerpo, qué partes son íntimas, cuáles no, o sea, no va solamente la sexualidad como hablábamos justo de una cuestión sexual. Exacto. Además, tomo esto que dijiste con respecto al tema de los abusos, porque se sabe que las personas con discapacidad son más abusadas que las personas sin esta Claro. condición.
y tan importante que es el hecho de poder adaptar la información que necesitamos llevar a las personas con discapacidad. Estaba leyendo justamente un comentario recién de una de las chicas que pone que esto no es accesible para personas sordas. Entiendo que es complicado, porque no sé si tiene la posibilidad de tener subtítulos Claro. y subtítulos Instagram en el vivo, entonces en ese caso es complicado, y creo que sí, digamos, sí, es una deuda pendiente, y claro que lo es. Por eso siempre tratamos de llevar... Meli, lo vamos a subir a YouTube luego. Entonces, desde el canal de YouTube van a poder configurar los subtítulos, y es algo que pensamos justamente para evitar este tema. Así que no va a poder ser lo inmediato, pero calculo que en el transcurso de esta semanita va a estar cargado y ahí va a tener subtítulos para todo el mundo. Buenísimo, pero me encanta que por lo menos la gente pueda pensar eso, de cómo accesibilizar la información para todos los tipos, digamos, de discapacidad que puedan existir. Y a veces no pasa, digamos, por una cuestión de discapacidad, sino por llevar la información clara. A veces cuando hablaba hablando no específicamente de mi área, que es el área de la rehabilitación, y cuando hablo con los residentes, les digo, ustedes muchas veces trabajan con personas con discapacidad que no tienen un compromiso intelectual, como puede ser a lo mejor un paciente parapléjico con una lesión medular, o alguna condición, o un paciente amputado, por ejemplo, que uno infiere que cuando le va a hablar de sexualidad, esa persona ya tiene, digamos, ciertos conceptos claros. Entonces partimos de ese momento. Y le digo yo, ¿y ustedes están tan seguros de que esa persona tiene los conceptos claros? Y no pasa por el hecho de que tenga una disfunción intelectual o pueda comprender o no. Pasa porque justamente, siempre también digo lo mismo, ¿no? Pero yo tengo 38 años y en mi escuela primaria no se hablaba de educación sexual, y era una escuela común, y creo que la mayoría de nosotros que estamos acá, ninguno recibió, digamos, educación sexual en sus, digamos, en sus periodos de escolares. Lo fuimos aprendiendo de pares, de los padres, los que por ahí teníamos la posibilidad digamos, de tener padres que nos explicaran eso. Entonces, también es empezar por la educación sexual, porque los profesionales de la salud empezamos por la salud, pero tenemos que empezar por la educación, y eso es muy difícil, porque no estamos preparados todos para empezar desde la educación. No sé, María, si vos vas a decir algo con respecto a esto. Me quedé reflexionando en todo esto, pero porque digo, esto de pensar que los profesionales tenemos que abordar desde la educación, es que hacemos educación. O sea, los profesionales de la salud hacen educación sin querer. Digo sin querer porque es intrínseco de la acción del profesional de la salud. Lo que sucede es que cuando aparece la palabra sexualidad, ahí el cantar es otro, digo, ¿no? Ahí realmente el posicionamiento es otro. Y un poco es lo que siempre decimos, es qué nos pasa a nosotros también con la sexualidad. O sea, qué recorrido de educación sexual hemos tenido, qué recorrido académico en sexualidad hemos tenido. Digo y aparte, me parece que acá los cuatro tenemos algo que nos une, que es qué recorrido en territorios reales hemos tenido. Y cuando digo territorios reales, digo, ¿cuántos de cerca hemos estado de una persona con discapacidad? Porque vieron que es muy fácil teorizar y academizar la temática de la sexualidad en la discapacidad cuando vos nunca trabajaste con la comunidad de personas con discapacidad. Entonces, digo, ¿qué recorrido en los territorios reales hemos tenido con las personas con discapacidad, con sus contextos familiares, inclusive con los equipos profesionales que abordan integralmente, entre comillas, a esa persona con discapacidad? Por eso no es simple, y yo siempre lo digo, y con Meli también nos sonreímos, pero no es fácil hablar de sexualidad. Es mentira que es sencillo hablarlo, no es sencillo, estamos hablando de algo muy íntimo, que va a nuestras fibras, pero esas fibras, las que están más ocultas, si se quiere. O sea, es mentira cuando nos despojamos y decimos, ay, porque el sexo, porque la sexualidad, no es sencillo. Cuando ponemos en la mesa realmente esta sexualidad integral, como comprendemos nosotros, ¿no? Esta sexualidad que tiene que ver con la diversidad sexual, con la identidad sexual, con el género, con el cuerpo, con la salud sexual, con la afectividad, con los vínculos.
no es sencillo. O sea, no me vendan el cuento de que esto es fácil. Por eso, insisto, nos tenemos que formar, tenemos que sortear algunos prejuicios y tabúes propios, ¿no? Tenemos que, como decimos siempre con Meli, empezar a producir material nuevo, conocimiento nuevo, establecer estas alianzas, que ustedes se ríen, pero es cierto esto, estas alianzas, miren qué fuerte que son estas alianzas. O sea, digo, encontrarnos con gente que tenga la misma sintonía, que realmente, con la que realmente podamos trabajar, y no quedarnos en la teoría. Totalmente, me parece que... Sí, perdón, Dami, un comentario que me encantó lo que dijo Mari, porque creo que es mucho más fácil hablar de sexo que de sexualidad. Y Claro. aún con toda la dificultad que implica también el hablar de sexo, pero digo, en esta cuestión de qué es lo que implica la sexualidad, porque es un concepto que tiene tantas dimensiones y que es tan complejo, porque, y acá volvemos a lo mismo que decía Dami al comienzo, hablar de sexualidad no es lo mismo que hablar de genitalidad, entonces si solamente lo vamos a limitar a los órganos sexuales, le estamos errando feo, porque hay muchísimas más dimensiones, ¿no? Algo de esto Mari decía recién en términos de orientación sexual, en términos de identidad, en términos de género. Todas estas cuestiones las podemos desarrollar en el segundo encuentro que vamos a tener, porque hay un montón de factores que está buenísimo analizar desde la neurodiversidad y de cómo se da, pero me parece que en este primer encuentro al menos partir de qué es lo que entendemos por sexualidad y por qué es tan relevante para el ser humano, por qué es parte de su naturaleza y por qué es importante que hablemos de estos temas. Totalmente. No, y una cosa que me gustaría agregar es que en realidad nosotros como profesionales, cuando vamos a abordar, digamos, esta temática, uno puede ser médico, puede ser docente, puede ser psicólogo, puede ser, y todo eso conllevó con un estudio universitario que te enseñó cómo tratar al otro desde alguna condición en particular. Pero esto requiere que independientemente de que vos sepas cuál es la mejor silla de rueda para prescribirle, cuál es la mejor, porque podés ser el mejor digamos, en ese concepto académico, esto requiere digamos, una evaluación propia de vos mismo, de esta biografía que hablaba Mariela antes, de decir, bueno, ¿desde qué lugar yo voy a hablar de sexualidad? Porque si yo voy a hablar de sexualidad desde un lugar lleno de mitos, de prejuicios, de considerar que, bueno, o sea, qué información, o que está mal la diversidad sexual, o sea, ¿desde qué lugar yo voy a hablar de sexualidad? Si no, insisto, si no estamos preparados para vernos a nosotros mismos, para abordar esta temática, podemos hablar de disfunción sexual y ser muy técnicos, pero no digamos que hablamos de sexualidad. Entonces, digamos, ese concepto me parece que debería ser más que claro, que cuando uno se pone a hablar de este tema, primero tiene que revisarse a sí mismo, y eso cuesta mucho, porque más para los profesionales de la salud, específicamente, por ejemplo, para los médicos tenemos este tecnicismo de la facultad que, bueno, tenemos que evaluar diagnósticos diferenciales, cuáles son digamos, la patología a tratar. Y creo que esto es algo que necesita escindirse completamente de eso, hacer una autoevaluación y comprender por dónde va la cosa. Y en ese momento, cuando nosotros estamos preparados, ahí es cuando podemos hablar de sexualidad. Por eso, dice Marie, sí, no es tan fácil. La verdad que no. O sea, no es fácil, porque requiere de un análisis muy importante de uno mismo para hablar de este tema. Y aparte yo me acordaba, ¿no? Mientras los escuchaba, bueno, a Meli decir disfunción sexual, ¿vieron cuántas palabras ahora están de moda? Que entiendo que también vienen de la mano de movimientos, de luchas, con las cuales acuerdo, ¿no? Pero sí están poco accesibilizadas. O sea, hoy hablamos de autogestión del placer, un término que es maravilloso, pero está alejado ese término de muchas personas con una condición de discapacidad que son vulneradas todo el tiempo en su espacio de intimidad, por ejemplo. O sea, ¿en qué momento se van a autogestionar el placer o se van a autoexplorar cuando están siempre siendo vigilados o vigiladas, ¿no? Entonces, el otro día charlábamos con Sebastián Cripa, y lo nombro porque el Seba Cripa tiene atrofia muscular espinal y él es un reflexivo acerca de las nuevas masculinidades. Y él me dice, yo no estoy dentro de esas nuevas masculinidades. Este cuerpo que yo porto con atrofia, dice, no está dentro de las nuevas masculinidades, no me siento representado por estas nuevas masculinidades, ¿no? Entonces digo, ¿cuántas cosas tenemos, inclusive, si se quiere, en algunos otros lugares, ni hablar de educación sexual integral en relación a la discapacidad? Pese a que es una ley y pese a que la ley dice en la modalidad especial también, ¿no? Entonces, digo, es sencillo poner en la mesa, porque está de moda algunos temas, pero cuando vos te vas, por eso yo menciono esto tan importante que son los territorios de trabajo, ¿no? Cuando vos realmente te acercás a las propias personas con discapacidad,
al contexto familiar con toda su idiosincrasia, ¿no? Bueno, todo esto se derrumba, o sea, no lo podemos sostener si no hemos hecho un trabajo finito y bien construido, ¿no? Desde las bases, en torno justamente a pensar la sexualidad de una forma realmente integral, ¿no? Claro. Ahí Diego nos comenta que tenemos que eliminar los tabús, sobre todo en relación con la familia no, estos mandatos de eso no hablamos, o en casa no se tocan estos temas, y ahí es donde están los mayores problemas, me parece, porque en el momento en que empezamos a hacer de estas cuestiones algo prohibido, algo difícil, algo complicado, es donde empiezan a aparecer los problemas, y por el contrario, naturalizamos, porque la realidad es que son hechos humanos, que más allá de las cargas o de las connotaciones que les demos, y que tienen que ver, por supuesto, con nuestra cultura, con nuestras tradiciones, con nuestras creencias y con un montón de otras cuestiones, pero si no naturalizamos eso va a ser muy difícil que nos podamos dar estos debates. Entonces creo que pasa por cada uno, y el hecho de que estén apareciendo cada vez más, y desde ese punto de vista yo, más allá de que a veces sea con muchos errores o a veces se bajen mensajes que no son del todo adecuados, sobre todo en relación con las personas con discapacidad, celebro que al menos se empiece a hablar cada vez más, y el hecho de que esté sobre la mesa me parece que permite que avancemos un montón. Por supuesto que después tenemos que ajustar, como decía Mari, hoy todo el mundo habla y todo el mundo tiene una opinión, pero si esas opiniones pueden llevar a que muchas personas la sigan pasando mal, y bueno, en todo caso reveamos esas opiniones, pero me parece que al menos el tema de poder ponerlo sobre la mesa ayuda mucho. Me parece, sí, es totalmente interesante lo que están diciendo y por sobre todo lo práctico y de los conceptos cómo están bajando, ¿no? Porque tal vez ustedes como profesionales de la salud están acostumbrados a usar términos académicos, pero poder bajarlo a las personas, al público en general, es sumamente importante para que todos los podamos entender. Hay muchísimas preguntas que nos fueron dejando. Más que nada a mí me gustaría que hagan hincapié en estos mitos, ¿no? En estos prejuicios que hay y que todavía, si bien estamos en un cambio de paradigma, todavía los hay, ¿no? Por ejemplo, si las personas con discapacidad se pueden enamorar, si pueden tener un deseo sexual, si hay personas que pueden desearlas también de manera sexual a las personas con discapacidad. Y veo que se sonríen porque parece lógico, pero lamentablemente no lo es tan lógico para todo el mundo, ¿no? No. Creo que no todo el mundo piensa de que una persona, entre comillas, normal, se puede enamorar de una persona con alguna condición de discapacidad, ¿no? Porque inclusive en muchos contextos familiares diciéndole, no, por favor, va a ser una carga, la vas a tener que cuidar toda la vida, o lo vas a tener que cuidar toda la vida, ¿no? Y entonces creemos que no son seres independientes, autónomos. Sabemos de que hay discapacidades que son quizás más severas que otras, ¿no? Que reducen quizás, bueno, Meli puede mencionarlo mucho mejor que yo esto, quizás menos movilidad, más entendimiento, menos entendimiento, pero creo que Rami lo dijo claramente, diversidad, o sea, tenemos que empezar a aceptar y a trabajar en este territorio que es la diversidad, para poder empezar a ajustar todo lo que tenga que ver con la educación, con la salud, en torno a esa diversidad. Diversidad en el amplio espectro, ¿eh? No hablo solamente de diversidad sexual, hablo de diversidad cultural, de diversidad ambiental, de diversidad ética, diversidad, no sé, moral, religiosa, o sea, me parece que se nos escapan un montón de cosas en el camino. Y estos mitos que con Meli siempre transitamos viven todo el tiempo y habitan todos los espacios, los mitos, que no se pueden enamorar, que no sienten deseo, que no pueden tener las relaciones coitales al igual que otras personas, como si todas las personas tendríamos las mismas actividades coitales, ¿no? O sea, como si hubiese una norma o un reglamento que nos dice paso 1, paso 2, paso 3. Bueno, esto, ¿no? Nos imponen formas de sentir, de vivir nuestra sexualidad, esto que ya mencioné, y de ahí atados los mitos, ¿no? Sobre todo esto de que son niñas, niños, y bueno, y que no entienden los procesos sexuales, entonces, ¿para qué le voy a explicar? Partiendo de la base de que muchas veces somos nosotros mismos los que no entendemos estos procesos sexuales. Entonces, no, el otro no lo entiende. A ver, si no lo estoy entendiendo yo, es muy difícil que pueda transmitirlo, ¿no? Y bueno, por eso otra vez volvemos a lo mismo. Repasar la propia historia, repasar, como dicen ustedes, las biografías sexuadas y partir de ese conocimiento primero en mí para después ver qué es lo que hago en relación con los demás. Exacto, y yo creo que una cosa muy importante también en cuanto a esto es, no solamente, porque a veces
entendemos, digamos, dependiendo un poco del tipo de discapacidad que cada uno aborde, que tenemos que abordar solamente a la persona con discapacidad. Y esto es un abordaje no solo de la persona, sino también de la familia, porque, por ejemplo, el año pasado justamente una colega de Colombia me comentaba y me decía, bueno, dice, yo tengo un paciente con una lesión medular que viene con su mamá, viven alejados de la ciudad, pero claro, yo hablo con él de lo que tiene que ver con su sexualidad, de cómo vivirla y demás, pero después la madre dice, bueno, pero pobre, ahora que está así, ¿quién lo va a querer? O sea, que lo que nosotros entendemos como un trabajo con la persona también tiene que ser del entorno familiar, porque con nosotros está muy poquito tiempo. Después está la familia que tiene que replicar este concepto despojado de mitos y prejuicios, que va a ser la familia y desde esos entornos donde va a surgir el cambio social. O sea, por eso es tan importante el entender esta frase, que no es una frase de decir por decir, nada sobre nosotros sin nosotros, que fue acuñada hace muchos años, y que es tan importante que el foco es la persona con discapacidad y los deseos de esa persona, y cómo el resto acompañamos a que eso suceda. Pero desde ahí tiene que nacer, desde la persona, el entorno familiar y nosotros como apoyo y apoyatura de todo eso que va, digamos, cambiando. Es la única forma que tenemos de poder hacer fuerza y empezar a cambiar estos paradigmas tan... que como Rami dijo al principio, hacen tanto daño. Porque eso es el tema, porque si fueran paradigmas que uno pensaría que todo el mundo está bien, sería genial, pero hay muchísimo sufrimiento atrás de todas esas creencias. Entonces, para poder evitar el sufrimiento de las personas, que es los cuatro que estamos acá hoy, es lo que intentamos hacer desde nuestras áreas, tratar de que las personas tengan una mejor calidad de vida, es a través de estos cambios sociales que podemos, digamos, cambiar en primera persona y el resto de nosotros apoyando. Chicas, aunque no lo crean, ya nos están quedando muy pocos minutos. Yo sé que nos podríamos quedar acá todo el día, pero Instagram nos va a cortar. No quiero despedirnos sin antes recomendarles a todos los que nos están viendo que descarguen la guía sobre sexabilidad, empoderamiento sexual en la discapacidad, que desarrollaron acá las chicas Mariela y Meli, junto a la Fundación UNER de España, que es un material súper claro, enriquecedor y por sobre todo 100% gratuito. Así que no se lo pierdan, ni bien termine el vivo, vamos a estar subiéndolo el enlace a nuestras historias, así lo pueden descargar rápidamente. Chicos, muchísimas gracias nuevamente por aceptar tan amablemente como siempre la convocatoria a participar del vivo, y como nos quedaron tantos, pero tantos temas, vamos a volver en 2 semanas, con el lunes 9 de agosto, con otro vivo a las 12 horas, con la segunda parte de sexabilidad y neurodiversidad. ¡Qué emoción! Hay parte 2, ¡qué emoción! Hay parte 2 y te digo que esto da para parte 10, pero tampoco queremos agotar a la pobre gente que está del otro lado, tan buena onda, con tantos comentarios. Lo que sí podemos hacer a lo mejor, Dami, es a lo largo de estas semanas ir subiendo las consignas a Instagram para que nos dejen sus preguntas, para que hagan sus comentarios y a lo mejor poder ir guiando la conversación en función de lo que necesitan, ¿no? Esto que Meli decía antes de poder ir trabajando con las familias, con las profesionales, nos encantaría que este espacio también pudiera ser enriquecedor desde ese punto de vista. Entonces, si hay consultas o si hay sugerencias o si hay comentarios, experiencias, lo que sea que nos quieran compartir para que socialicemos, armemos una comunidad entre todos. Tal cabal, pueden escribirnos cuando quieran a los comentarios, o si no también por privado, y el lunes 9 de agosto lo vamos a estar charlando por aquí en el vivo. Chicos, muchísimas gracias nuevamente. Tenemos un montón de cosas más para contarles que no pudimos contar acá. Pasó rapidísimo el tiempo, no sabemos cómo. No sabemos cómo pasó tan rápido. Tremendo. Y eso que ninguno de los 4 habla mucho, imagínate. No, tenemos un problemita los 4, claro, tenemos un problemita para hablar. Bueno, invitarlos también a que nos sigan en nuestro Instagram, que es @sexabilidad, así que bueno, allí también van a encontrar mucha información, pero agradecidísimos, para mí un placer enorme. Sí, un placer, siempre un placer hablar con ustedes, chicos, así que... no sé, la próxima tiene que ser un Instagram vivo con un asadito de por medio, algo así. Sí. No, o pedirle a Instagram que nos dé más tiempo, no puede ser 1 hora nada más, no puede ser, esto es injusto. Chicos, bueno, muchísimas gracias. Un beso grande a todos los que nos siguieron.
Muchas gracias. Gracias.